Los maestros de la Coordinadora Nacional de la Educación, la CENTE, esos que ni educan ni trabajan, insisten en rechazar la evaluación educativa bajo el argumento que viola sus derechos humanos. Algo que todo el país sabe muy bien que no es más que un mero pretexto para llevar agua a su molino. Nada es nuevo, ni sus marchas, ni los cierres a avenidas, ni sus plantones. Así actúan cada vez que se avecina un nuevo ciclo escolar. Amenazan, por supuesto, con el petate del muerto al gobierno federal. Un gobierno que ya no se está dejando amedrentar por los líderes de la CENTE, que por cierto tienen sueldos verdaderamente exorbitantes. Se avecinan días de caos vial para sus marchas y plantones. Esas movilizaciones en las que cada líder gana cerca de 20,000 pesos a la quincena, mientras que millones de mexicanos pagamos sus intransigencias. Hoy hablaremos sobre las jugosas cantidades que ganan estos pseudomaestros por el nulo trabajo que hacen, pero se dedican, eso sí, a la grilla. También sabremos qué y quiénes están detrás de estos movimientos. ¿Quién mueve la cuna atrás de todo esto? Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Esta noche me da un gusto enorme recibir en este programa a un queridísimo amigo y compañero de Grupo Fórmula, mi querido Víctor Sánchez Baños. ¿Cómo estás? Muy bien, Lolita, ¿cómo estás tú? Yo te veo muy bien. Muchísimas y me da mucho gracias. gusto, como siempre, estar contigo. Pues muy contenta para poder tratar este tema que ciertamente tiene muchas aristas y me da la impresión que siempre tratan de alguna manera de querer vender ante el auditorio este carácter de víctima, cuando al final de la jornada lo único que no tienen es ser víctimas. Recibo también en este programa con todo gusto a José Ureña, él es columnista del diario 24 Horas. José, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. A ver, señores, yo quiero conocer de entrada la opinión que les merece todo esto que hemos estado viviendo en los últimos meses en el país. El día de la elección, pues vimos que quien hizo todos los desmanes en ciertos puntos de la República, pues fueron los de la CENTE. Y cada vez que hay un problema, pues a quienes se les achaca todo porque hay evidencias, porque hay videos que lo pueden sustentar, pues son a todos estos personajes de la CENTE. ¿Hasta dónde y hasta cuándo, mi querido Víctor? Pues hasta donde los dejen. La CENTE bloquea, puede tener en jaque la ciudad de Oaxaca, la capital, las principales ciudades, y todo esto con un costo, primero, económico, Claro. que es muy importante. Eso cuesta, ¿eh? Sí, muchísimo dinero, tanto para mantener el movimiento como los daños que generan. Sin duda. Y por otra parte, desde el punto de vista social. Estamos hablando que más de 1 millón de niños no están recibiendo la educación que necesitan. Así es. Ese millón de niños va a engrosar los batallones de mediocres, porque es la palabra exacta, de mediocridad. Así es. Y no es un insulto, sino una descripción de lo que estamos viendo de estos pobres niños que, pues, ¿cómo vas a competir? ¿Vas a competir con quién? ¿Con el resto de los niños mexicanos? No. Que tienen un poquito más de nivel educativo Sí, que los de porque no Oaxaca. les estás dando las herramientas para poder competir en este México actual, en este mundo actual, en donde requieres tener cierto nivel educativo, ¿no? Y después a nivel internacional. Por supuesto. Porque estamos globalizados. México no es una isla. No. ¿Cómo competir? Si no les enseñan inglés, para empezar. Así, exactamente. No quieren enseñarles computación, que es otro de los aspectos fundamentales. Fundamentales. Entonces, todas estas herramientas se las quitas. Eso es un crimen. Claro que Eso sí. es un asunto donde estás atacando lo más débil de la sociedad, que es precisamente la niñez. Y después de que se pongan como víctimas, me golpean porque me quitaron de bloquear una calle. Sí, claro. No, tú estás haciendo una serie de delitos. Y esos delitos también estás enseñando que se cometan constantemente. Sí. El hecho de que los mexicanos podamos convivir, y es uno de los valores más importantes, es el respeto. Por supuesto. Si no hay respeto entre todos los mexicanos, y me lo dijo en una de sus frases célebres Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, pues nos vamos a vivir en conflicto constante. Y se necesita, yo voy a utilizar un término y yo sé que me van a decir después que soy un represor, en fin, pero se necesita mano dura, ya no se necesita... Hombre, pero ley, más ¿sí? que mano dura, simplemente aplicar la ley, por Dios. Punto.
O sea, yo creo que aquí no se trata de que saques el chicote y los golpees. Se trata simple y sencillamente de que se aplique la ley. Es decir, tú no puedes estar invadiendo impunemente las calles sobre pretexto de que andas en una marcha y revientas a toda la ciudad. A eso no tienes derecho. Es decir, y yo veo que todos los gobiernos, perdón, pero todos los gobiernos, sin excepción, se hacen como de la vista gorda. Y no estoy hablando de los gobiernos actuales. ¿Desde hace cuánto que surgió el movimiento de la CENTE en contra de el CENTE, verdad? Y no ha pasado nada y seguimos con el mismo cuento una y otra vez y otra vez y otra vez. Y nadie les pone un hasta aquí, nadie aplica la ley. Sí, ese es el problema. Has tocado el tema. En los 80, principios de los 80, surge la CENTE como movimiento contra la vanguardia revolucionaria de Carlos Jonquitud Vargas. Así es. En Antes México, de que la profesora Elvester llegara en el lugar de Jonquitud. Que llegó en 89. Así es. En aquel tiempo sé que la sección 9 del DF y la 22 de Oaxaca eran la punta de lanza de aquel movimiento. Sí. Quizá no hubieran trascendido tanto si no han tenido el apoyo que recibieron, en el caso específico de Oaxaca, de un gobernador, yo creo que hay que decirlo con su nombre, Eladio Ramírez López, Exacto. que les entregó el Instituto Electoral de Educación Pública de Oaxaca. Bueno, Diodoro Carrasco también les daba su lana. Pues todos los que han pasado a partir de entonces, Sí. a partir de 86, 87, que es cuando comienzan a recibir el apoyo, pues a partir de todos, ¿no? Claro. Yo me pregunto, ahorita que decían mano dura sí, la ley a secas. Así es. Las secas. Pero, ¿qué sucedería si les quitan el salario? No trabajan, sencillamente no trabajan, no cobran. Por supuesto. Quizá dejaríamos de financiar esas marchas, esos desmanes que hacen y terminaría la violencia. Además de que se podría actuar contra quienes sí ejercen la violencia contra la sociedad. A ver, quitémonos de cuentos. Esto es muy sencillo. Si yo dejo de venir a trabajar y hacer mis programas, yo no cobro. Así de claro. Y yo te aseguro que si tú tampoco vas a tus programas de fórmula, tampoco te pagan. Y si tú no cumples con las columnas y con lo que tienes que entregar, tampoco te pagan. ¿De qué privilegio gozan estos señores contra el resto de la sociedad mexicana, por Dios? Fíjate, ahorita yo veo aquí mano negra. Una mano negra muy poderosa. No una, sino varias. Sí. Veo exgobernadores de Oaxaca. Veo exgobernadores y de todos los partidos, no estoy hablando de un solo partido, del PRI, del PAN, son de todos los partidos, han visto que es un botín político los maestros. ¿Cómo no? Creas conflictos y estás presionando también al gobierno federal para aumentar también las canojías económicas o financieras para una entidad. Pero eso es perverso, por Dios. Es bastante perverso, pero es la verdad. Mira, cuando veo que toman la calle, y empiezan, ¿te acuerdas cuando tomaron la capital de Oaxaca, el grupo de Flavio Sosa, que por cierto después lo metieron a... Que después la APO, que después lo hicieron diputado, acuérdate. Sí, lo hicieron partido del trabajo. Qué cosa, sí, y ahora platica de cómo está hecho Almoloya de Juárez. Sí, exacto, si nos hace toda una narrativa. Anda una narrativa de lo que le pasó en Almoloya, pero en Altiplano. Pero ¿qué es lo que estamos viendo alrededor de todo ello? Son intereses políticos movidos por otros intereses económicos de políticos. Todo ello nos lleva a una reflexión, bueno, ¿por qué utilizan como rehenes a los niños? Claro. ¿Por qué utilizan como rehenes a la misma sociedad? Ya no es la sociedad oaxaqueña. No. Por Oaxaca, no sé si se acuerdan, precisamente quitaron el presupuesto, los presupuestos que tenían en sus manos de educación. El presupuesto de educación se lo quitaron de sus manos de los gobiernos de los estados y lo tomó el gobierno federal. Así es. Ahora lo regresa. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que eso no solucionaba los conflictos de que la CENTE viniera a la Ciudad de México a crear caos vial. De todos modos siguen viniendo, ¿eh? Así es. De todos modos, los tenemos aquí metidos en el Distrito Federal. Bueno, pues ahí están en el plantón permanente en Avenida de la Revolución, que además, ¿qué daño le hacen a los comerciantes, a la gente que en verdad quiere ganarse la vida honradamente con su negocio? O sea, no entiendo por qué no aplican la ley. De veras, no lo entiendo. Pero fíjate que qué triste es escuchar a un gobernador como Gabino Cue, cuando estuvo en la comisión permanente, decir que la federación debe intervenir porque el señor es incapaz. Es que no puede. Eran sus aliados electorales. Por supuesto. De su mano llegó a la gubernatura y ahora ya le estorban porque le crecieron los enanos. Exacto, le crecieron los enanos. Ahora, ¿qué resulta? Yo estoy confiado, yo creo que sí hay la decisión del gobierno federal de intervenir. Hay un proyecto, lo puedo mencionar aquí, hay un proyecto que está estudiando el gobierno federal, incluye modificación de leyes para ya hacerse cargo de la educación de Oaxaca plenamente. Esto incluiría una serie de medidas, si se ejecuta, como dejarles de pagar
proceder penalmente contra los elementos que actúan mal, con los que han cometido delitos, y posteriormente suplantar a esos maestros con maestros federales. Bien. Hay una decisión en ese sentido, falta que se dé la orden. Ese es el punto, porque acuérdate lo que dijo Emilio Schweifet en su momento, y fue muy enérgico, ¿no? Cuando dijo que se iba a aplicar en todo el país, y resulta que dijo mi mamá que siempre no. Entonces, nos quedamos con ese sabor de boca de decir, ¿qué les impide actuar con la ley en la mano? Eso es lo que es más preocupante. A mí, como ciudadana, me preocupa que no se aplique la ley, que haya grupos, y mira cómo se lo digo a todos con todo el peso de mis palabras, grupos delincuenciales. Fíjate que he platicado con algunos legisladores que son maestros también, o que fueron maestros, y que desafortunadamente dicen, mira, aquí el problema es, como tú dijiste un momento, no se aplica la ley. Claro. Cuando yo utilicé la palabra mano dura, la mano dura es con la ley. Aquí está la ley y aquí aplicamos, punto. No hay más. Y nadie puede estar exento de cumplir la ley. Porque si no, pues cambiemos la ley. Si no estamos de acuerdo, vamos a cambiarla. Así es. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo hoy? Y eso lo dicen, por ejemplo, un senador que está sinaloense me dice, mira, el problema que está ocurriendo es de que la reforma educativa no nada más es la aplicación de exámenes ni la evaluación, va mucho más allá. Pero ese aspecto de la evaluación es lo que está frenando toda la reforma educativa. Exacto. La reforma educativa es fundamentalmente darle herramientas a los niños para competir, es darles herramientas a los niños para ser también buenos ciudadanos, buenos mexicanos. Y sobre todo que tengan maestros de calidad. Sí, ese es el otro aspecto. Claro. Cuando dices, bueno, y tenemos que ir modificando todo lo que son los planes de estudio y al mismo tiempo entrenando a los maestros. Sí. Pero viene aquí un vicio que desde la época que tú comentas, precisamente, Pepe, desde los 80s, en donde por razones políticas, por tratar de tumbar o bajarle el poder a un líder sindical, en lugar de decirle, ¿sabes qué? Vamos a ver cómo estás haciendo las elecciones internas, claro, y aplicar la ley ahí también. Lo que pasa es que acuérdate que los sindicatos tienen una vida independiente y Sí. en ese sentido, pues la autoridad no se puede meter, ¿eh? No, y no se debe meter tampoco. Así es. Pero ¿sabes algo? Hay que ver, vamos a ver cómo está la... Mira, cuando quieren tumbar a un líder, y lo pasó con Jungitud, para que asumiera también el poder. Hombre, lo que pasó con el Bester, no vayas más lejos. Sí, entonces eso lo pueden hacer, pero si tú estás dándote cuenta que te puede ser útil, pues lo mantienes ahí un buen rato y te genera dinero también. Fue inmensamente rico Carlos Jungitud. Hombre, pero cómo no. Inmensamente. Pero cómo no. Todo esto nos lleva a una reflexión, ¿qué es lo que tenemos que hacer para mejorar la educación? Ya basta que estés utilizando a los niños como rehenes, primero. Por supuesto. Segundo, por supuesto. que ya lo dejen de utilizar por motivos políticos y de una vez decir quiénes son, con nombre y apellido, esos exgobernadores que están utilizando a la gente como una punta de lanza para debilitar el sistema político mexicano. Tremendo. Y un punto tercero que a mí me parece también muy importante. ¿Hacia dónde queremos llegar en educación? Así es. Porque no es un asunto nada más de dinero, porque estamos destinando el 6.5% del PIB, Wow. perdón, del presupuesto destinado a la educación. ¿Qué es lo que necesitamos más? Sí es un poquito más de dinero, pero necesitamos sobre todo de que se genere orden en el sistema educativo. Por supuesto que sí. Yo, la verdad, me llama mucho la atención los argumentos de la CENTE, donde habla de los derechos humanos de ellos. Y yo quiero dejarles nada más esta reflexión y se la quiero compartir esta noche. ¿Y los derechos humanos de los niños? ¿En dónde quedan? ¿Esos no cuentan? ¿Esos no importa? ¿Esos hay que mandarlos al demonio? No se pierda nuestro próximo programa, México Vive. Tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.